Andrés, recién te escuchábamos hablar un poco de lo que es esta agricultura por ambiente, una disertación que diste interesante. Bueno, contanos un poco a grandes rasgos en qué consistió tu exposición. Sí, la exposición tendió a clarificar cuáles son los factores más importantes que definen los ambientes de nuestra región semiárida. Sacando el clima, que no lo manejamos, hay factores como la profundidad del suelo, que la tenemos que identificar a nivel de lote. Tenemos que saber qué profundidad hay en cada parte del lote, ya no digamos como promedio del lote, sino en qué sector del lote hay qué profundidad, porque eso define principalmente el grueso de la capacidad de retención de agua. En nuestra zona sabemos que un cultivo de gruesa necesita alrededor de 450 milímetros y necesitamos tener al momento de la siembra alrededor de un 30 a un 40% de eso. O sea que 120, 140 milímetros de agua disponible a la siembra para que el cultivo en el promedio de los años funcione bien. El otro factor que define la capacidad de retención de agua del suelo es la textura. Cuanto más fino es, retiene algo más de milímetro. Entonces también es importante para un ajuste un poquito más fino saber qué capacidad o qué textura tenemos para que sepamos qué capacidad de retención de agua tiene el suelo. Y después hablamos del relieve también, que en nuestra región, digamos, la situación de loma o de bajo también define distinto potencial de rendimiento. Ejemplo, estamos teniendo en el mismo lote girasoles de 5.000 kilos contra girasoles de 1.200 kilos. En el mismo año, con la misma lluvia, pero en un ambiente de loma versus un ambiente de bajo. En maíz pasamos capaz que de 4.000 a 6.000 kilos en el mismo ambiente entre loma y bajo. Y el otro tema que también abordamos, que es en superficie no es tan importante, pero sí es importante en el impacto en rendimiento, es la profundidad de napa. Ahí vimos que había distintas situaciones de napa que nos complican por la salinización del suelo, cuando están a menos de 1 metro, hasta napas ideales, digamos, cuando están de 1,20 hasta alrededor de 2,5 metros, y napas que tenemos que ponerle el cultivo adecuado cuando están a más de 2,5 metros. Aquí suceden dos cosas importantes. Una es el consejo al productor, que por ahí hoy cayeron 50 milímetros y mañana salieron a arar y sembrar, que por ahí es un error si no conocemos a qué profundidad tenemos el agua, ¿no es cierto? También, porque esos 50 milímetros se pueden ir rápidamente. Sí, la recomendación nuestra es que evalúen el contenido de agua del suelo. Hay un método fácil que con un barreno, que es tipo un tirabuzón, se puede ir sacando muestra cada 20 centímetros hasta la profundidad que lleguen las raíces, y evaluar en 5 minutos cuánto agua tiene disponible el lote. Si tenemos menos de ese 30-40% que necesita el cultivo, el consejo es tratar de esperar o ir a cultivos que se puedan sembrar un poco más tarde, de manera de recargar primero ese perfil y después tener menos dependencia de las condiciones de precipitaciones durante el ciclo de cultivo. Esto también hace ver qué tipo de cultivo elijo a la hora de hacer, ¿no es cierto? Porque por ahí nos conviene hacer un girasol, nos conviene hacer un maíz, depende a la altura que tengamos de la humedad. Claro, define el cultivo, pues la fecha de siembra. Hay cultivos que una fecha de siembra, por ejemplo una soja, una fecha de siembra de noviembre o de diciembre, no disminuye el potencial del cultivo. En cambio, un cultivo de girasol de fecha de diciembre, comparado con una fecha de octubre, en condiciones normales, la de octubre rinde más. Entonces hay que evaluar bien el agua y en función de eso decidir qué cultivo y a su vez qué ciclo de cultivo. Muy bien, muchas gracias. No, gracias a ustedes.